a predicar sobre Génesis 6. Ya les había comentado al inicio de estos sermones que Génesis es uno de mis libros favoritos, y una de las razones por las cuales es uno de mis libros favoritos es porque soy bien ñoño y me gusta mucho estudiar ciencia y cosas así, y me encanta estudiar Génesis y compararlo con encuentros científicos, avances científicos o cosas así, y darme cuenta que Dios nos está hablando a través de la naturaleza constantemente. Y vamos a leer hoy Génesis 6, del 1 al 22, es acerca del arca de Noé. Pero antes de eso, déjenme introducirme con algo. Los científicos el día de hoy consideran que el ser humano apareció en la Tierra, es decir, los Homo sapiens, aparecimos en la Tierra más o menos hace 80,000 años, entre 80,000 y 70,000 años. A mí me suena medio difícil, y estadísticamente, dicen los que saben de estadística, que sería imposible que el ser humano haya vivido tanto tiempo, es decir, la civilización apareció más o menos hace unos 6,000 años, o sea que pasamos más o menos unos 74,000 años, los Homo sapiens, agarrándonos a pedradas nomás. Peor tantito, se supondría que durante esos 74,000 años, los Homo sapiens solo fueron un grupo pequeño de personas, es decir, una familia, una manada, y que siendo Homo sapiens no dejaron ningún vestigio de lo que desarrollaban, es decir, se supone que los Homo erectus, los Homo habilis ya usaban herramientas, se supone que los Cromañón ya tenían un cierto tipo de pensamiento abstracto, que los neandertales ya usaban vasijas de barro, ya sabían usar el fuego, pero los Homo sapiens por 74,000 años no hicieron chozas, no hicieron casas, no desarrollaron la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso algunos estadistas no creen en la evolución sin ser creacionistas. Pero algunos que niegan la creación de Dios y que dicen, no, sí, los seres humanos aparecieron hace 80,000 años, dicen, y por eso es necesario que haya existido un diluvio. Es decir, un evolucionista que quiere ser honesto y que quiere ser serio con lo que dicen creer los evolucionistas, tiene que asegurar que hubo un diluvio, o por lo menos una catástrofe universal, que redujo a la humanidad otra vez a un grupo de personas, una familia, una manada, que estadísticamente sí pudieron haber comenzado a existir hace unos 10,000 a 6,000 años. Es decir, por estadísticas, por la cantidad de seres humanos que somos el día de hoy y por la tasa con la que nos reproducimos los seres humanos, se calcula que este diluvio tuvo que haber ocurrido entre 10,000 años a 6,000 años antes de Cristo. Es decir, hace unos 12,000 años o 8,000 años para nosotros. Es un rango bastante amplio, 4,000 años de rango de error, ¿me explico? Así que esto nos habla de que las matemáticas no pueden ser exactas, pero 4,000 años comparado con 74,000 años no es nada, ¿me explico? Así que una cosa es cierta, incluso aquellos que quieren negar la creación de Dios, incluso aquellos que quieren negar que Dios creó al ser humano y que Dios creó a los animales, incluso aquellos que quieren negar que la tierra tendrá unos 10,000 a 15,000 años, tienen que reconocer que este pasaje de la Biblia tiene que ser verdad. Científicamente tiene que ser absolutamente cierto que en algún momento de la historia la humanidad experimentó una catástrofe y se redujo a un grupo pequeño, una manada, como Noé y su familia, y desde entonces comenzó esta nueva era de la civilización. Así que si uno quiere ser en serio evolucionista, tiene que creer en la Atlántida y en el arca de Noé. Si no, no hay manera. ¿Me explico? Ahorita les digo por qué lo de la Atlántida. Vamos a leer el pasaje. Como es un poquito largo, vamos a ir leyendo parte por parte. Comienza diciendo, lo voy a leer yo en la Nueva Versión Internacional. Entonces, si ven que tiene alguna diferencia, espero que las diferentes traducciones nos ayuden a entenderlo mejor. Dice así: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo, me arrepiento de haberlos creado.
hasta ahí vamos a leer por el momento. Uno se queda después de leer este pasaje, ¿qué dije? ¿Qué dice la Biblia? Déjenme les cuento algunas de las interpretaciones que algunos sacan, que no son interpretaciones bíblicas, pero que es una manera de meterle licencia poética a este pasaje. Unos dicen que los hijos de Dios y los hijos de los hombres son dos especies diferentes. Podrían ser los hijos de Dios ángeles, podrían ser lo que se interpretaba como extraterrestres, o lo que algunos dicen que en la mitología se les conoció como los semidioses, Hércules, Perseo, Rama, el del Ramayana, etcétera, etcétera. Y que estos de una especie diferente y estos de una especie inferior se mezclaron y se deterioró la raza humana, o se deterioró esa raza especial. Algunos que se quieren ver muy científicos dicen que los hijos de los hombres son los neandertales y los hijos de Dios son los homo sapiens, porque se supone que homo sapiens y neandertals estuvieron viviendo durante un tiempo, digamos, en los mismos territorios, en los mismos lugares, es decir, fueron contemporáneos. Algunos dicen que posiblemente los homo sapiens, por tener mejores tecnologías, acabaron con los neandertales o se fueron mezclando y se hizo un mestizaje y de ahí surgimos los seres humanos modernos. Algunos dicen esto, que este pasaje de lo que nos habla es de ese mestizaje entre neandertals y homo sapiens. Otros dicen, y me parece que es la explicación más lógica, que los hijos de Dios se refiere a aquellos que nos dicen en el versículo 4, que desde entonces, más bien desde el versículo 5, que desde entonces comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan de eso? Dice versículo, si es el 4, ¿verdad? 26, también tuvo Set un hijo a quien llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Es decir, que de la descendencia de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Se acuerdan que Set es el que, digamos, sustituye a Abel? Algunos dicen que no se trataba de individuos, sino de tribus humanas, los de Caín, los de Abel, los de Set, que posiblemente entre Adán y Eva y Caín y Abel hubo varias generaciones y ya a lo mejor Adán y Eva ya estaban muertos cuando pasó esto de Caín y Abel, y que entonces estos de Set se refiere a hijos de Dios, es decir, personas que sí seguían a Dios, que trataban de ser buenos, y que cuando vieron a las hijas de los hombres, es decir, se mezclaron con los que no querían seguir a Dios y se perdió la idea de adorar al Señor. ¿Me explicó? Esta idea parece que tiene un poco más de lógica. Al final de cuentas, tenemos que llegar a una conclusión. No nos dice la Biblia exactamente quiénes son los hijos de Dios. No nos dice la Biblia exactamente quiénes son los hijos de los hombres. Tampoco nos dice exactamente quiénes son los gigantes. Solo nos dice que tuvieron renombre desde entonces. Lo único que nos dice es estos detallitos. ¿Me explicó? Por lo tanto, no debemos de perder tiempo en tratar de descubrir quiénes son estos personajes, sino debemos de gastar tiempo en descubrir qué enseñanza tienen para nosotros. ¿Me explicó? Hay algunas personas que cuando analizan este pasaje, algunos eruditos del hebreo, dicen que posiblemente todo este pasaje del diluvio y los siguientes, en realidad se trata de varias versiones de diferentes escritos de donde Moisés o los escribanos que eligió Moisés fueron recopilando para formar esta porción del Génesis. Tenemos que recordar que estos eventos ocurrieron mucho tiempo atrás en la humanidad. Piénselo bien usted, cuando usted tenía 3, 4 años, ¿de qué se acuerda de esa edad? ¿Me explicó? No se acuerda uno de gran cosa. Yo me acuerdo uno de mis primeros recuerdos de la infancia, cuando tenía 3 años, mi mamá me había dicho muchas veces que yo ya no debía de tomar en biberón, sino que debía de tomar ya en vasito entrenador, y me acuerdo claramente que llegué con ella y le dije que si me daba una leche con chocolate, un chocomilk, y me dijo que sí, y mientras me lo estaba preparando, pero ya no debes de tomar en biberón, ya debes de tomar en vasito. Y me lo llevé a la sala a tomármelo, y estaba en el sillón, me acuerdo perfectamente sentado así, tomando. Y luego me levanté y dije, ya estoy grande. Y entonces fui, lo puse en la mesa, me acuerdo así a la perfección de esa imagen, fui por mis biberones que estaban en un cajón, fui, abrí la puerta abajo del lavabo y tiré mis biberones, y luego le pedí a la pastora que me lo cambiara a un vasito con tapita. Ese es mi primer recuerdo. Tenía yo 3 años. No me acuerdo de nada más de esa edad. Bueno, sí, me acuerdo también de cuando el pastor me regaló el castillo de Grayskull y estábamos jugando ahí en el castillo de Grayskull tirados en una cobija. Y pusimos el castillo de Grayskull y mis monos de He-Man y cosas así. Eso ya tenía como 4 años. Pero entre los 3 y los 4 años son mis únicos recuerdos.
Es lo mismo con este pasaje. Es en la infancia de la humanidad. Lo que la humanidad se acuerda de ese tiempo, lo que pasó de generación a generación, ya está envuelto en mitos, ya está envuelto en recuerdos vagos. Y por lo tanto, Moisés no tenía muchas fuentes para escribir este relato del Génesis de una manera perfecta, pero Dios permitió que estas enseñanzas permanecieran para beneficio nuestro, no para confundirnos. Así que si algo es confuso en estos pasajes, tenemos que recordar que el propósito de Dios no es confundirnos. Así que vale más ignorar esta porción un poco confusa. Les digo, hay muchas explicaciones y todas tienen cierta lógica, pero ninguna de ellas es absolutamente verdad. Hay quienes dicen que a lo mejor lo que hizo Moisés es que copió de los persas y de los sumerios porque se parece el relato. Otros dicen que en realidad se trata de varios escritos de la creación. Por ejemplo, dice en el versículo 7, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos y su esposa y sus nueras. Pero antes de eso dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, etcétera, etcétera, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente. Bueno, lo que les iba a leer. De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Y luego dice más adelante, eso fue versículo 1 al 5. En el versículo 11, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet. Se fijan que antecito nos dice que 7 días antes de que comenzara el diluvio, entraron Noé y su familia y metieron 7 parejas de animales. Termina eso y nos dice que el día que comenzó a llover, entraron Noé y su familia, y aquí dice, junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y las aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie. ¿Se fijan que estos dos pasajes no checan? En uno nos dice que entraron 7 parejas y que entraron 7 días antes. En otro nos dice que entraron el día que comenzó a llover y que entraron 2 parejas de cada animal. Es decir, son 2 relatos diferentes. Tienen propósito. La razón de que sean 7 tiene un propósito. Lo vamos a ver cuando toque ese pasaje el próximo miércoles. Y la razón de que sean 1 después, y las maneras en las que están escritos, y las cosas que nos dice de Dios en cada uno de ellos, nos enseñan algo diferente de Dios. Y por eso Moisés conservó los 2 relatos. El caso es estos pasajes de Génesis tienen enseñanzas maravillosas para nosotros, y si nos quedamos atorados en lo que es confuso, nos vamos a perder esta enseñanza. Así que, dicho esto, vamos a analizar las enseñanzas que tiene para nuestra vida. El sermón de esta tarde tiene por título, El arca que nos salva en el presente. El arca que nos salva en el presente. Este evento del arca de Noé tuvo que haber ocurrido más o menos hace unos 6,000 a 8,000 años, dicen los expertos. Es decir, más bien, de 6,000 a 12,000 años, más o menos. Se saca esta edad de varias pruebas. Número 1, la estadística que nos dice cuántos seres humanos somos, qué tantos nacemos y cuándo debió haber comenzado entonces la primera familia de seres humanos. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y esto ocurrió entre 6,000 años antes de Cristo y 8,000 años antes de Cristo, y 10,000 años antes de Cristo, es decir, entre 8,000 y 12,000 años. Otra evidencia que tenemos de esto, los hielos del Polo Norte. El hielo que se formó en el Polo Norte llega hasta el suelo del Polo Norte, pero para llegar hasta el suelo se sacan unos tubos que es como una especie de taladro que va haciendo un tubo hacia alrededor del hielo, y luego se saca ese tubo y se puede medir la edad que tiene ese hielo. Y la edad que tiene el fondo, tiene bacterias y tiene seres vivos congelados, no están vivos pero estuvieron, y se puede medir la edad de esos casi exactamente, y se llega hasta los 8,000 años. Es decir, el hielo comenzó a formarse hace 8,000 años. Tenemos que reconocer que esta idea de los polos en nuestro planeta tuvieron que haberse formado después del diluvio. Es decir, no se pudo formar antes. Déjenme les explico por qué. Dicen los científicos que en la era de los dinosaurios, para que los animales tan grandes que existían en ese tiempo pudieran subsistir, tenía que haber una atmósfera diferente.
Es decir, las temperaturas debían de ser diferentes y la manera en la que crecían las plantas tenía que ser diferente. Así que se considera que en aquel tiempo era muchísimo más húmedo que el día de hoy. Pero los que saben de este asunto de la humedad y todo eso han desarrollado esta idea, que no pudo haber durado millones y millones y millones de años. Es decir, la cantidad de humedad en nuestra atmósfera que habría hecho este efecto invernadero para que estuviera más calientito, eventualmente habría colapsado la atmósfera. Es decir, tendría más humedad, más partículas de agua de las que se podrían sostener y se habría caído todo. El mar significa que en ese tiempo era un poco menos profundo. Y esa profundidad extra que tendría sería cuando esta atmósfera más húmeda colapsó y se convirtió en la atmósfera que tenemos el día de hoy, que dicen los científicos es lo que dio origen a las eras glaciares. Nos dice el pasaje del diluvio, nos dice el pasaje de la creación, que el agua subía y que se formaba una capa de agua arriba de la tierra, y que cuando cayó el diluvio se abrieron las fauces del cielo y toda esa atmósfera cayó. O sea, como dicen los científicos, que era el mundo de los dinosaurios, y como dicen los científicos, que cambió el mundo de los dinosaurios, así nos lo describe la Biblia. ¿Me explicó? Pero este mundo de los dinosaurios no podría haber durado muchos años. Algunos cientos, miles de años a lo mucho, millones de años, imposible. Dicen los científicos que estudian la atmósfera. Así que Dios desde la creación ya sabía que iba a haber un diluvio. Él formó esa atmósfera y Él sabía que iba a colapsar, porque sabía que los seres humanos nos íbamos a pervertir y sabía que iba a haber problemas alrededor nuestro y sabía que la humanidad iba a causar violencia. No estaba lejos de su plan. Así que una primera enseñanza que nos da esta idea: el arca que nos salva el día de hoy está sometida al plan de Dios. Es decir, la salvación que Dios nos va a dar es parte del plan de Dios. Si hay una circunstancia difícil a nuestro alrededor, Dios ya tiene un plan de escape para nosotros. Si hay una persona causándonos daño el día de hoy, si hay una persona que nos está ofendiendo, Dios ya tiene un plan de escape. Él está tranquilo porque ya sabe qué va a pasar. Dice mi esposa que a ella le encanta ir a ver películas de superhéroes conmigo porque yo ya sé qué va a pasar, o por lo menos creo ya saber qué va a pasar, porque en las películas de superhéroes pues pasan cosas que ya han pasado en los cómics. Entonces yo puedo decirle, eso salió en Spider-Man número 75 y le cuento más o menos qué es lo que va a pasar. A veces me la cambian, porque a veces en las películas cambian un poco la historia y entonces los nerds como Coco y como yo salimos enojados porque no era así en los cómics. Pasa lo mismo con las películas que están basadas en los libros. Mi esposa me pregunta, oye, ¿qué va a pasar? Y yo le digo, vela, está emocionante. No, dime, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Y tengo que contarle que sí va a ganar el bueno, cosas así. Le ha pasado a veces hasta que me pregunta de películas de las cuales no hay libro. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Pero qué, no ya leíste el libro? No hay libro de esta película, mi amor. Pero cuando uno ya sabe qué va a pasar en la historia, hay paz y tranquilidad, porque sabes, hay un plan de escape, todo va a salir bien. Por eso yo me imagino, los primeros que fueron a ver El Imperio Contraataca, en la película del Imperio Contraataca termina y gana Darth Vader. Pero eso es porque todavía viene el regreso del Jedi y ahí es donde le matan al emperador y todo eso. Pero uno se queda así de, ¿qué? ¿Ganó el malo? Porque no es normal que eso pase en las películas. Es igual con nuestro Señor. No es correcto que los que somos sus hijos seamos destruidos sin que Él tenga un plan para todo esto. Es decir, Él sabe qué va a pasar en mi vida. Él sabe la enfermedad que yo iba a adquirir. Él sabe que me iban a romper el corazón. Y por eso preparó un plan de escape. No significa que Dios mandó a alguien a que me rompiera el corazón, o que Dios mandó una enfermedad para que me hiciera daño. Eso es consecuencia de nuestro propio pecado, o del pecado que alguien me produce, o del pecado social que tenemos los seres humanos, que ha deteriorado a nuestra especie, y por eso hay más enfermedades más mortales cada vez. Es culpa nuestra que haya dolor. Pero Dios, sabiendo que va a haber dolor, sabe qué va a hacer al respecto, sabe cómo lo va a solucionar, y por eso podemos confiar. El arca que nos salva el día de hoy está sometida al plan de Dios. Una segunda enseñanza dice que
al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Tenemos que reconocer que en este pasaje y en muchos pasajes de la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, se utilizan figuras literarias que se llaman antropomorfismos. Antropo, hombre, morfismos, forma. Es decir, le dan a Dios características humanas para que entendamos algo respecto a Él. No significa que Dios se arrepintió como que, híjole, se me chispoteó y ya deshicieron todo el planeta estos. No, hombre, ni para qué los hice, todo enojado Dios. No, dice así para enseñarnos algo respecto a nosotros. Que la maldad no es el plan de Dios. Dios no está de acuerdo con que hagamos maldad. Por eso aquí dice que se arrepintió, porque no quiere que nos portemos mal, quiere que hagamos el bien. ¿Me explicó? No significa que Dios de pronto dijo, no hombre, ni para qué hice a estos. No, ya sabía, pero aquí no lo describe de esta manera, con esta poesía. Como ya les dije, está ya mucha literatura y mucha licencia poética en estos pasajes, porque quiere enseñarnos algo. El Señor permitió que se escribiera así para enseñarnos que Dios no está de acuerdo con la maldad. Esto nos enseña una cosa más: el arca que nos salva el día de hoy está en contra de la maldad que nos lastima. Hay dolores en este mundo, sin duda que sí. Hay circunstancias difíciles constantemente. Mi hijo Leonel tiene apenas 3 años y medio y a cada rato tiene experiencias de crisis emocional. Ya va a salir la película de Parque Jurásico, entonces me pide él que le cuente cuentos. Le empecé a contar la primera película de Parque Jurásico para emocionarlo con los dinosaurios. Desde chiquito lo he emocionado con los dinosaurios, pero ahora más, para que si en algún momento ve así cosas de dinosaurios, pues se emocione. Entonces le conté el cuento del Parque Jurásico, y en la primera película los humanos se van de la isla y se quedan ahí los dinosaurios. Cuando le conté esa parte lloró y tuvo una crisis existencial porque decía, pobres dinosaurios, ¿quién los va a cuidar ahora? Y yo explicándole, eran seres monstruosos y carnívoros que se los iban a comer. Sí, pero ahora están solos. Y tuvo una crisis existencial a los 3 años y cachito, porque en todos los cuentos que le cuento siempre, al final de cuentas, el malo, una de dos, o lo cocinan como Hansel y Gretel, o se hace bueno como el lobo de Caperucita, porque le gustó tanto el lobo que yo le dije que se hacía bueno al final, y como la película esta del Loco Valdés, ahí el lobo se hace bueno al final, pues todavía como que hay ahí un poco de verdad literaria, ¿no? Pero el caso es ese. Dicen algunos que en esta vida se vino a sufrir y vamos a encontrar cosas que nos pongan tristes, y vamos a encontrar dolores en la vida. Pero recordemos una cosa: Dios ha propuesto un plan que enfrenta ese dolor. Dios es el enemigo de nuestro dolor y por lo tanto quiere consolarnos, quiere curarnos. Cuando tengamos circunstancias difíciles, vayamos a Él y entreguémoselas. Entreguémosle nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestros traumas, nuestra falta de autoestima. Entreguémosela al Señor. Una enseñanza más que tiene para nosotros. Sigo leyendo el versículo 9 en adelante. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Desde el versículo 8, pero Noé contaba con el favor de Dios. Y dice versículo 11, pero Dios que vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y hasta ahí vamos a leer. Esto nos enseña una cosa más. El arca que nos salva el día de hoy quiere hacer la diferencia en nuestras vidas. Es decir, Dios quiere salvarnos y hacer nuestra vida una vida diferente. En medio de un mundo en donde la corrupción, la violencia, la muerte eran lo normal y lo tradicional, Dios decide hacer algo y Noé no estaba metido dentro de esa maldad. Podríamos decir 2 cosas: que Noé era muy bueno, pero podremos decir mejor que Dios había hecho que Noé fuera muy bueno. Dios tenía un plan para con Noé y Noé buscaba a Dios y por eso Dios lo bendecía y por eso Dios lo protegía. El día de hoy vivimos en un mundo lleno de corrupción a nuestro alrededor. Seguramente no tanto como lo que se veía en este momento. Es decir, en este momento histórico, según lo que se ha estudiado al respecto de la humanidad, en la época de los cavernícolas y todo eso, era una violencia bárbara. Es decir, lo normal era matarse unos a otros.
Se practicaba, se supone que entre los Homo sapiens y neandertales y todavía cavernícolas más antiguos, se practicaba el canibalismo, no nada más de vamos a comernos aquellos, sino dame al niño que me lo voy a comer, vieja. O sea, el papá se podía comer a sus hijos. De ahí vienen las historias de que el ogro se quería comer a sus 7 hijas y llegó Pulgarcito y no sé qué. Es decir, existía esa clase de cosas. Y de acuerdo a los estudios que se han hecho de ese tiempo, pareciera que la violencia era lo más normal y natural. Matarse unos a otros pues como si nada. ¿Me explico? Según la sociología, cada siglo ha sido menos violento y menos violento que el anterior. Ahora es menos violento que el siglo anterior, es decir, era más probable que te matara a alguien hace 100 años de lo que es que alguien te mate el día de hoy, a pesar de que vivimos en un tiempo súper violento. La cosa es que ahora la violencia es más efectiva. Antes uno tenía que agarrar a garrotazos a alguien y pues gastaba mucha energía, ahora pues no más una pistola y ya, se gasta poco trabajo, se eficientiza la violencia. ¿Me explico? No sé si existe esa palabra, pero bueno, el caso es ese. Y en ese mundo de corrupción, Noé y su familia estaban a salvo. El día de hoy a los padres primerizos especialmente nos da un pavor tener que andar buscando escuela, ¿no es así? Porque ya desde bien chiquitos están empezando a experimentar cosas espantosas. Yo he sido maestro de secundaria y de preparatoria y me espantaban más los chavos de secundaria que los de preparatoria, de las cosas que querían hacer y de lo que ponían en su Facebook y de las cosas que intentaban hacer ahí en la escuela. Creo que no porque los de prepa fueran más santitos, sino porque ya habían pasado por ahí y ya para ellos es una cosa normal y no tienen que andarlo presumiendo. ¿Me explico? Es decir, es difícil cuando uno tiene hijos pensar que van a recibir influencia del mundo, que van a recibir influencia de personas que están pervertidas, que están trastornadas, que están llenas de traumas y llenas de problemas. Uno sale a la calle sin saber qué le va a pasar. He visto muchas cosas en Facebook últimamente de personas asaltadas y cómo alguien los detuvo o cómo nadie los detuvo, o de pervertidos en el metro o en el pecero, cosas así. Es decir, pasan cosas espantosas. Mi esposa dice que cuando regresa en metro de su hospital trae un bisturí aquí en la bolsita listo, así como que ¿qué hubo? Para que en cualquier momento pues agarrarse a navajazos al que sea. ¿Me explico? Bueno, es que ya es de Chihuahua, ya es otro estilo, ¿no? Allá sí se agarran a machetazos la gente. Pero esa es la cosa. En este mundo de corrupción en el que estamos, podemos confiar en que hay alguien que nos va a proteger. Podemos confiar en que hay alguien que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. No debe de preocuparnos tanto cómo enseñarle a nuestros hijos a enfrentar los dolores del mundo. No debe de preocuparnos tanto cómo le vamos a hacer para enfrentar a las circunstancias difíciles o al pecado que hay a nuestro alrededor. Debemos de preocuparnos en estar muy cercanos al Señor. Y si estamos muy cerquita de Él, si nos unimos mucho a su palabra, si queremos estar cada vez más y más con Él, los dolores de afuera, la corrupción de afuera, va a hacer pocas cosas contra nosotros. Ni siquiera lo van a intentar. Yo digo de chiste a mis amigos que yo le voy a enseñar a mi hijo a ser lo más nerd del mundo, para que jamás lo inviten a fiestas, jamás lo inviten a antros y las chavas suripantas de la escuela no quieran nada con él. Por eso mi hijo va a ser el más nerd del mundo. Pero en cierto sentido lo digo de broma, pero en otro sentido lo digo en serio. No lo quiero hacer el más nerd del mundo, lo quiero hacer el más cristiano del mundo. Para que no lo inviten a fiestas, para que las suripantas de la escuela no quieran nada con él, para que jamás le ofrezcan ni un cigarro ni un alcohol, porque sepan, él no va a querer, él es de otro tipo, él es diferente. Sí tengo ese propósito de hacer eso con mi hijo, con mis cuates digo que el nerd, pero en realidad es que sea cristiano, que sea tan cristiano que esas cosas no se le vayan a acercar. Por eso, tomémonos de la mano del Señor. No debe de preocuparnos tanto cómo vamos a enfrentar el enemigo de nuestras vidas allá afuera. Debe de preocuparnos mucho cómo me voy a unir a mi Señor cada día. Y entonces Él se encargará de vencer cualquier corrupción que haya a mi alrededor. El arca que nos salva el día de hoy quiere hacer la diferencia en nuestras vidas. Dejemos que Él nos haga diferente, nuestro Señor. No dije al principio del sermón, pero esta era la idea. Arca es una metáfora de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento está lleno del mensaje de la salvación. Ya lo hemos dicho en otros pasajes, cómo se encuentra la salvación desde bien temprano.
Cuando Dios le dice a la serpiente, te destruiré, le está prometiendo, voy a enviar a un hijo de esta mujer, es decir, a un ser humano que te destruirá. Cuando fue con Caín y Abel, y Caín le ofreció plantas, uno encelaba a César, y Abel le ofreció un cordero, dijo, este es el cordero que quiero, este es el sacrificio, porque voy a enviar a mi cordero, a Jesús, a morir por ustedes. Y el arca es un símbolo más que nos habla del Señor Jesucristo. Así que cuando digamos arca, pensemos en eso. El Señor que nos salva el día de hoy quiere hacer la diferencia en nuestras vidas. Una enseñanza más que encontramos aquí, leo desde el versículo 14. Constrúyate un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Amén. Este pasaje, del versículo 9 al versículo 22, es en un estilo literario totalmente diferente a todos los demás pasajes que encontramos de Génesis alrededor de esto. En los otros utiliza metáforas, utiliza antropomorfismos, utiliza frases muy literarias, poesía, y en este no, es muy puntual. Paz, de tantos metros, de tantos cuartos, con una ventana y metes gallinas. Es decir, es muy claro en las cosas que debe de pasar. Y es un estilo muy distinto a lo que está antes y a lo que está después. Así que tenemos que reconocer que este pasaje es diferente a lo que sale en el 7 en adelante, lo que sale del 7:11 en adelante. Seguramente Moisés, o el que lo escribió, lo recibió de alguna manera sobrenatural. O es un escrito que se mantuvo por siglos y siglos y siglos. Tiene una característica literaria. Dice, esta es la historia de Noé, en el versículo 9. Los sumerios, que son los que inventaron, no la escritura, sino la manera de escribir, de mantener historias, son los que inventaron la manera de registrar cosas, inventaron una cosita que se llama colofón, y esto es un colofón. Se escribía en tablillas de barro, y se ponía, cuando todavía estaba fresco, se hacían así como muescas para escribir las letras, era escritura cuneiforme, entonces eran así nomás rayitas, y así se escribía, y arriba de la tabla, o en una caja en donde se metía la tabla, se le ponía el colofón para que uno supiera de qué se trataba. Otra manera de escribir con escritura cuneiforme era en bastones. Uno traía un báculo y ahí estaba escrita la historia de tu familia, y tú contabas, tuve tantos hijos, hice esto importante, y el que sigue le pone otra cosa. Y entonces al rato, después de algunas generaciones, ya tenía varias escrituras, y ese bastón tenía en una parte, esta es la historia de la familia de tal. Y aquí está escrito en ese estilo, esta es la historia de Noé, es un colofón al estilo sumerio. Así que muy posiblemente Noé mismo escribió estas palabras y se fueron conservando esta idea hasta nuestros días. Por eso está escrito en un estilo tan poco narrativo y tan exacto en las cosas que debían de pasar. Esto nos enseña una cosa más. El arca que nos salva el día de hoy demanda obediencia de nosotros. El arca que nos salva el día de hoy demanda obediencia. Nuestro Señor pide que le obedezcamos, y a veces nos da instrucciones tan precisas como estas. Y la razón por la cual pide que le obedezcamos es porque nos quiere proteger, nos quiere bendecir, nos quiere transformar, y para hacerlo necesita de nuestra participación. No porque no pueda hacerlo sin nosotros, sino porque para que la transformación sea completa, debe de incluir una transformación de nuestra voluntad. Es decir, la transformación incluye que yo quiera ser mejor. Si no, no he sido transformado a la imagen que Dios quiere darme. Por eso el Señor pide que le obedezcamos. No es que no pueda bendecirme si yo no lo obedezco. No es que me vaya a bendecir como un premio, sino que la mayor bendición que tiene para mí es hacerme una nueva persona. Y eso incluye que yo quiera ser una nueva persona, que yo quiera su bendición, que yo quiera una vida mejor, que yo quiera ser mejor esposo, mejor padre, mejor trabajador.
Me da mucha tristeza ver a personas el día de hoy conformándose con la miseria de mundo que tenemos, con la miseria de vida que experimentan. Matrimonios que viven un infierno en vida y que no buscan ayuda para salir de ese infierno. Jóvenes que viven una vida desastrosa, que no disfrutan, odian a sus padres, no tienen amigos de verdad, pero no quieren algo mejor, no se esfuerzan por buscar algo mejor. Se hunden más y se hunden más en esa miseria. El Señor quiere que deseemos ser mejores y por eso nos pide: obedéceme, demuéstrame que quieres ser mejor, demuéstrame que quieres la vida de bendición que yo te quiero dar, y entonces derramaré sobre ti toda esta gracia y este amor que tengo por ti. Por eso el Señor nos pide obediencia. Y una enseñanza más que tiene esta idea del arca. El arca que nos salva el día de hoy sigue siendo vigente el día de hoy. Por eso puse esta frase en todas: el día de hoy. Muchos creen que la fe cristiana ya no vale la pena. Muchos creen que son mitos, como el disque mito del diluvio. Por eso comencé diciéndoles: tiene que haber ocurrido un diluvio. Si uno quiere creer en la evolución, está bueno, cree en la evolución, pero entonces ocurrió el diluvio. No hay otra explicación lógica. Es decir, científicamente tiene que haber existido un diluvio. Lo cuentan los babilonios, se llama la epopeya de Gilgamesh. Lo cuentan los toltecas. Hay una tabla tremenda que cuenta el diluvio y la torre de Babel juntas en una sola historia. Lo cuentan los australianos, los aborígenes. Se cuenta por todos lados. Lo cuentan los griegos. Todo mundo cuenta la historia del diluvio. Así que no pudo haber sido algo que le pasó a unos cuates ahí en Persia, como dicen algunos, y que por eso los babilonios lo dicen y también los vikingos lo dicen, y estaban muy lejos. Y la civilización vikinga surgió muchos años después de todo esto. Ellos seguían siendo casi bárbaros cuando Jesucristo vino a la tierra. Es decir, hay muchas cosas que permanecen de esta historia que tenemos que decir: era verdad hace siglos y sigue siendo verdad el día de hoy. No hay de otra. Todas las evidencias que dicen los científicos de que los continentes se separaron son evidencias de que hubo un diluvio. Es decir, se explican tanto por el diluvio como que los continentes se separaron. Pero hay algunas evidencias que nos demuestran que los continentes no pudieron haberse separados. Cuando yo estaba en secundaria y la maestra nos estaba enseñando cómo se separaron los continentes, yo le dije: oiga, Miss, era maestra de geografía, pero acabamos de ver hace 3 días que los continentes no comienzan en la costa, sino que la placa continental comienza muchos kilómetros dentro de la costa, y esas ya emplancan. O sea, los continentes no están flotando en el mar. África y América del Sur ya están conectadas en la placa continental. Hay una fosa ahí que hasta tiene nombre. No tiene que haberse recorrido Sudamérica hasta donde está África. ¿Me explicó? Porque ya están conectados. O sea, esa teoría absurda nos dice que durante millones y millones de años África y Sudamérica se fueron separando sin que su costa cambiara. O sea, hágame usted el favor, ¿sí me explicó? Es una ridiculez. Eso es suicidio intelectual. ¿Cuáles son las evidencias de que los continentes estuvieron unidos en algún momento? Que hay fósiles de animales marinos en lugares muy lejanos del mar. Por ejemplo, entre las cordilleras oriental y occidental de México, entre las Rocallosas y las montañas del otro lado, en medio hay montones de fósiles marinos. En Chihuahua hay una parte del desierto en donde usted va caminando y se encuentra trilobites y caracoles y otro montón de fósiles del mar. Bueno, si hubo un diluvio, ahí se quedaron atrapados entre las cordilleras, y cuando se secó, ahí estaban atrapados, ya no había agua y se fosilizaron, se acabó. ¿Me explicó? Se explica. Dicen que también el cómo están conformados los polos, porque hay evidencias de que en otros momentos hubo otros lugares que eran el polo. También se explica con el diluvio. Después del diluvio, es decir, cuando se reduce la tierra y toda esta agua que estaba por ahí se fue estancando en diferentes lugares, esta agua tuvo que haber estado caliente. La explicación científica respecto al diluvio nos dice que tuvo que haber un incremento en la temperatura. Es decir, que esta agua que cayó del cielo estaba más caliente que el agua del mar que estaba ya abajo, y al juntarse hubo cambios de temperatura. Y estas corrientes diferentes
iban a hacer que se formaran bloques de hielo en diferentes lugares, es decir, la temperatura ambiente iba a cambiar y estar rotando por diferentes lugares. Así que en años distintos, o más bien después del diluvio, hubo un cambio en el clima tan grande que hubo diferentes lugares en donde se formaron hielos. Por eso, el día de hoy, hay lugares que se conocen como lugares de hielos perpetuos que no están en el polo, como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, montañas muy grandes, en donde permanece esa temperatura más baja, a una gran altura. ¿Me explico? Es decir, el que existan montañas con nieve que nunca se derrite, es una muestra de que hubo diluvio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas evidencias más. El caso es el siguiente: la verdad de Dios sigue siendo vigente el día de hoy. No ha cambiado el mundo. Hemos cambiado los seres humanos, pero las cosas siguen siendo como son. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. El que queramos decirle bueno a lo malo es una mentira, es una patraña. El día de hoy, por ejemplo, escuché una noticia de un luchador de artes marciales mixtas, transexual, es decir, un hombre que insiste con que es mujer y se metió a la categoría femenil y lastimó tanto a su contrincante que la contrincante perdió un ojo. Y la contrincante dijo, es que sí era diferente, o sea, cuando he peleado contra otras mujeres, no hay manera en que me agarren de la forma en la que me estaba agarrando. Es decir, el simple agarre de la mano ya es diferente, porque las manos de los hombres normalmente son más anchas, tenemos dedos que agarran de mejor manera. Por la posición de las caderas, las mujeres regularmente no tienen tanta firmeza en los pies. De hecho, mujeres que practican básquetbol y voleibol y fútbol se lastiman mucho las rodillas, mucho más que los hombres, por la formación de las caderas. Es decir, es un hombre, no es una mujer, pero como dice que es mujer, hasta le dejaron meterse en la categoría de mujeres, y parece ser que lo que está haciendo la asociación de lucha es que van a hacer una categoría para esa clase de personas, porque dicen, no es mujer y no quiere ser hombre, pues que luche contra los iguales a él. ¿Me explico? Pero no podemos decir que es una mujer, no, es un cuate que insiste, está necio y necio. ¿Me explico? Tenemos que reconocer, por cambiarle el nombre a algo que es malo, no lo hacemos bueno. Como dice ese poema, la rosa, si se llamara de otro nombre, seguiría oliendo igual de hermosa. Lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. El Señor Jesús sigue siendo el Señor. Su salvación sigue siendo la bendición más grande. Sus principios siguen siendo la mejor decisión para nuestra vida, y eso no cambia ni cambiará. Él, que dio su vida por nosotros, quiere ser el Señor de nuestras vidas, y puede serlo si nosotros le obedecemos, le hacemos caso, le seguimos, y entonces nos dará esta bendición, y siempre será así. Lo único que tenemos que hacer es decirle, sí Señor, sálvame. Hay un desafío entonces: entremos en el arca. Entremos en el arca. Dios le dijo a Noé cómo debía de ser el arca, que fuera de tantos metros, que tuviera cuartos. Me preguntan las personas si los dinosaurios estaban en el arca, y yo les digo, mira, hay fósiles de dinosaurios con humanos en su panza, hay fósiles de huellas de dinosaurios persiguiendo humanos, hay una en Arizona. Y dicen algunos científicos, no, es que no son huellas de humanos, son huellas de otro dinosaurio, del cual no existe ni la mitad de un fósil, más que esas huellas, y dicen, es un dinosaurio que tenía pies como de humano, pero no hay fósiles de un dinosaurio así. Entonces tenemos que decir, bueno, está bien, sí, un dinosaurio, pero sabemos que era un ser humano que lo estaba persiguiendo, o que él estaba persiguiendo otro dinosaurio. Hay muestras, hay jeroglíficos de estegosaurios en ruinas tailandesas, en ruinas incas, hay grabados de brontosaurios y cosas así. Es decir, humanos y dinosaurios, lo más seguro es que sí convivieron por lo menos algunos años, si somos creacionistas. Así que si había de esos animales, entraron al arca. Pero yo le digo, pero ¿sabes qué? No te preocupes de que si entraron los dinosaurios al arca. Si entraron los unicornios al arca, no importa. Lo que importa es que tú entres al arca. Lo que importa es que tú experimentes la salvación de Jesucristo. Lo que importa es que tú le digas al Señor, sí Señor, quiero obedecerte. Sí Señor, dame esta vida mejor. Sí Señor, protégeme. Sí Señor, haz la diferencia en mi vida. Y que entres al arca por medio de esa obediencia, por medio de ese acto de sometimiento a Dios.
que si los gigantes eran no sé qué, será el sereno. Lo que importa es esto: entremos en el arca, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Dios bendito, por la bendición que nos das. Gracias por tu amor tan maravilloso, Señor, y gracias por venir a salvarnos, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a hacer esta arca que nos salva también el día de hoy, Señor. No nada más en este siglo en el que acabamos de leer, sino el día de hoy también quiere salvarnos, bendito Dios. Cuídanos, Señor, cuídanos de la maldad a nuestro alrededor, cuídanos del dolor que nos acecha, Señor. Cámbianos, transfórmanos cada día y permítenos, Señor, vivir esta vida maravillosa que tú tienes para nosotros. Sigan orando, mis hermanos. Y si alguien quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero entrar en el arca, es decir, yo quiero obedecerte, yo quiero que tú me protejas, yo quiero confiar en ti, quiero someterme a ti, quiero que tú seas el arca que me salva en medio de este mundo en crisis. Si le quieres decir esto al Señor en esta hora, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar y me permitas orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, Dios te bendiga también. Dios les bendiga también de este lado. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, acá atrás también. Dios te bendiga, joven. Sigamos orando y digámosle estas cosas a nuestro Señor. Dios le bendiga. Padre Santo, gracias, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú seas el arca que nos salva, Señor. Protégenos. Manténnos a salvo de la maldad que hay a nuestro alrededor, mi Dios. Sánanos y consuélanos de los dolores que hay a nuestro alrededor, bendito Dios. Transforma nuestras vidas, Señor, y haz de nuestra vida una vida que valga la pena vivirse, Señor. Y guíanos, Padre Santo. Queremos seguirte, queremos obedecerte, Señor, y que tú seas el que nos dirige, Padre Santo, hasta llegar a ser aquello que tú quieres hacer de nosotros, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.